Vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos 13. Bueno, y antes de tener lectura vamos a tener una oración. Padre del cielo, te rogamos que tú nos bendigas al considerar tu palabra, para hacerlo, Señor, con un corazón dispuesto. Te rogamos que nos bendigas, Señor, que las reflexiones nos lleven a estar más cerca tuyo, a hacerte agradables en todo. Señor, lo que tú requieras de cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, Hechos 13. Bueno, voy a leer de dos versículos anteriores del capítulo 12 para venir hilando el tema. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, Bernabé y Saulo, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, que es una isla que está en el Mediterráneo, sería al oeste de lo que sería hoy en día Palestina, al oeste de lo que era Fenicia, de Tiro y de Sidón, por ahí. Bien, a Chipre. Y llegados a Salamina, que es una región de Chipre, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, a Juan Marcos. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, que era una especie de gobernador romano. Este Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimás, el mago, este era otro nombre que tenía, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Hasta acá la porción de la palabra de Dios. Vamos a hacer algunas consideraciones con la ayuda de Dios. Bueno, esto es lo que algunos llaman el primer viaje misionero de Pablo, ¿sí? Así está titulado en las Biblias, porque son enviados desde la iglesia de Antioquía a predicar el Evangelio, cumpliendo lo que el Señor Jesús dijo: id, ¿no? Primero Jerusalén, por todas las regiones, y después a todas las naciones, a todas las personas, predicarle el Evangelio. Bueno, acá cuando dice en el versículo 1, dice, había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, cuando dice que Manaén se había criado junto con Herodes el tetrarca, bueno, algunos dicen alguna cosa, otros dicen otra. Yo lo que encontré, que me pareció lo más acertado, pero no estoy seguro, dice que es un epíteto, que era una forma de decir en el griego, que dice tenía la misma edad. Es cuando dice se había criado junto con Herodes el tetrarca, no era que lo conocían ni que habían sido amiguitos de chiquitos, sino en realidad que tenía la misma edad, y que era una forma de decirse en aquella época. Parece bastante coherente. Algunos dicen que no, que se había criado realmente, que de chiquito habían estado juntos. Bueno, es un comentario que no tiene mayor relevancia que eso. Y dice que acá son enviados, ¿no? Que estaban ministrando y ayunando. La palabra ministrando es liturgia en griego, se podría decir estaban liturgiando, es decir, sirviendo en las cosas que tienen que ver con el Señor. Se usa mucho de los sacerdotes, cuando en hebreo se usa mucho la palabra,
tiene que ver cuando los sacerdotes están haciendo lo que tienen que hacer, que Dios les mandó que hagan en el templo. Y acá lo que están haciendo es haciendo lo que Dios les dijo, ocupándose de las cosas que se tenían que ocupar, de las reuniones, ocupándose de lo que Dios les había mandado, ocupándose de los hermanos, de lo que se habían convertido, y haciendo eso y ayunando, es que el Espíritu Santo les dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y uno puede decir que son más importantes Bernabé y Saulo que todos los que estaban en Antioquía, porque dice que había profetas y maestros y los menciona. Estaban Bernabé y Saulo y había otros 3 más que eran profetas y maestros. Y como siempre nos recuerda Fernando, no es más espiritual el que sale por amor del Señor, sino que lo importante es hacerlo por amor y por la voluntad de Dios. No es más espiritual el que se va que el que se queda. Siempre nos recuerda, yo dice, debe ser más espiritual porque es misionero. Bueno, si es por la voluntad de Dios, es más espiritual si está en la voluntad de Dios, pero si alguno por la voluntad de Dios se queda, también es espiritual. A veces nos recuerdan los hermanos de que hay situaciones de algunos hermanos que nosotros hemos conocido, que se les ofrece, mirá, ¿por qué no te venís a predicar acá? A alguna ciudad donde a uno, tal vez balnearia o tal vez en alguna montaña donde uno le gusta, uno es bien recibido, uno le gusta el clima, pero hay hermanos que dicen, yo entiendo que Dios me llamó a estar acá y a mí me gustaría estar más allá, pero si Dios me llamó a estar acá, yo tengo que estar acá. Entonces no es más espiritual el que va o el que viene, es más espiritual el que hace la voluntad de Dios, ¿no? Más que lo que a uno le agrada, ese es más espiritual. Y otra cosa que podemos ver es cómo Dios habla. Yo me acordaba de Gedeón, ¿no? Cuando Dios se le aparece a Gedeón, estaba trabajando Gedeón. Y me dice, varón esforzado, le dice Dios. Y en todos los lugares donde vemos que Dios se aparece, en el Antiguo Testamento, y donde Dios habla, vemos que le habla a gente que está haciendo lo que tiene que hacer. A veces nosotros estamos preocupados por la voluntad de Dios y decimos, Señor, yo quiero que esto se resuelva, tengo este problema. Bueno, como a veces nos cuentan los hermanos, había un dicho que también lo decía Fernando, que era andando y con el mazo dando, creo que era algo así, ¿no? Mientras esperamos que Dios nos responda, tenemos que estar haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Todo lo que Dios nos mandó a hacer, es la manera de esperar. Hay veces que hay gente que uno habla y dice, yo estoy esperando, y está como que se ofende con el Señor porque tarda la respuesta. Y en esa ofensa medio como que deja de lado lo que Dios le mandó a hacer. Bueno, no es la manera de esperar en Dios. La manera de esperar en Dios es en oración, tal vez es con ayuno, porque es bíblico, y es haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Y Dios se va a revelar en esos momentos. Entre otras cosas, el trabajo. Si es de parte de Dios, lo que tenemos que hacer es el trabajo secular, es de parte de Dios. No es que las cosas de Dios son solamente las que se hacen entre las paredes de la iglesia, ¿no? Me refiero a lo que Dios nos mandó a los varones como cabeza del hogar, etcétera, ¿no? Los roles que Dios nos dio a todos nosotros, porque somos hijos de Dios en todas partes, no solamente acá adentro, sino las 24/7. A veces se ha escuchado que muchos dicen, bueno, cuando uno tiene un problema no se arregla todo orando y leyendo la Biblia, ¿no? Bueno, ¿vos me querés decir que todo se arregla orando y leyendo la Biblia? No, pero mientras uno espera la voluntad de Dios, es una buena manera de esperar haciendo eso. Orar y leer la Biblia, como todos los días. Pero cuando uno espera algo del Señor, acá estos hermanos estaban esperando dirección, estaban esperando guía de Dios. Es curioso que dice que el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, y uno dice, ¿cómo lo habrá dicho el Espíritu Santo? ¿Habrán escuchado una voz? Porque en el versículo anterior dice que había profetas, y los profetas del Nuevo Testamento, los cuales entendemos que hoy ya no están así como los apóstoles, pero en el primer tiempo de la iglesia sí estaban, podían recibir revelación específica de Dios para tal o cual cosa. Entonces uno dice, tal vez alguno de ellos recibió y dijo, el Espíritu de Dios me dijo así, ¿es posible? Es posible, pero en el versículo que sigue, dice el versículo 3, entonces, después de que el Espíritu Santo dijo esto, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y uno dice, ¿por qué hacía falta orar y ayunar otra vez? ¿No estaban ministrando, liturgiando al Señor y ayunando? ¿Y otra vez hay que orar y ayunar? Bueno, yo pienso que posiblemente fue una convicción que alguien tuvo y no escuchó algo audible, como a veces nos pasa a nosotros. ¿Y después qué es esa oración y ese ayuno del versículo 3? Esperando la confirmación, que Dios confirme. Hay una convicción y después esperamos que Dios confirme lo que entendemos de parte de Dios. ¿Y por qué es tan importante? Porque uno dice, y ayunando y orando, y otra vez, y orando otra vez, y ayunando, esperando. Porque estas personas
no querían que fuera una empresa propia, querían estar en las empresas del Señor. Emprendimiento, emprendimiento, me refiero, querían estar en la voluntad de Dios, no se querían lanzar por voluntad propia. ¿Por qué? Porque como muchas veces nos recuerdan los hermanos, del otro lado tiran con balas de verdad, no tiran con cebita. Para hacer cualquier cosa en la vida, y esto en particular, de llevar la palabra de Dios, es muy importante estar en la voluntad de Dios. Bueno, entonces si oramos y estamos seguros que estamos en la voluntad de Dios, entonces no va a haber problema. No, Dios no dice eso, sino que dice que va a haber problemas, pero serían los de Él. Con lo cual uno tiene garantizado que Dios a uno lo escucha y va a tener misericordia y va a responder como Él acostumbra cuando es así. Serán los problemas que Dios permita con su mano misericordiosa de límite. Y eso es lo que buscaban estos hermanos. Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. Ahora, ¿qué es esto del ayuno? Bueno, muchas veces se nos habló. Yo no voy a hablar del ayuno en particular, pero ¿por qué va siempre asociado con la oración? A mí me hacía acordar, porque el ayuno, como está puesto así, sin explicar ninguna cosa más, es abstenerse de alimentos. En aquella época se hacía 24 horas. Es la forma que ellos traían del judaísmo. Pero Daniel, en un momento, dice que se afligió y dice, no probé manjar delicado. Y estuve afligido por 3 semanas. No es que no comió, por 3 semanas no probé manjar delicado. Hay formas de ayunar. Porque uno no puede estar esperando en el Señor como preocupado y por otro lado teniendo banquete, porque el banquete es para alegrar el corazón y es un tiempo en el que está bien. De hecho, hasta la Biblia lo habla en conexión con las relaciones íntimas del matrimonio, lo habla en relación, dice que los esposos no se nieguen el uno al otro, a no ser por un tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse de la oración. Y está hablando de ese tipo de ayuno, porque es otro tipo de satisfacción, como comer. Entonces, cuando uno busca la dirección de Dios o está afligido por una respuesta o por algo, es buena costumbre, es natural tratar de abstenerse de gratificaciones. No comiendo, puede ser no comiendo, puede ser algo que a mí me guste o algo que me distraiga. ¿Para qué? Para ocuparse más específicamente de tratar de escuchar la voz de Dios, de la oración y de la lectura de la palabra. Y será un tiempo. Les impusieron las manos. Otra vez aparece esto, ya lo hemos visto en el libro de los Hechos. ¿Cómo? Como señal de compañerismo, como que la iglesia los envía. No van solos, Pablo y Bernabé no van a la deriva y salen, sino que son enviados de la iglesia de Antioquía. De hecho, más adelante, Pablo, cada vez que pasa un tiempo, vuelve y da un informe, que algunos le llaman el informe misionero, de qué es lo que Dios había hecho a través de ellos, porque, como decíamos recién, es importante el que se va y es importante el que se queda. En un momento David, cuando habían tenido, no sé si se acuerdan, habían dejado a las mujeres con las familias y todas sus cosas solo, vienen unos enemigos y se le llevan todo. Y cuando finalmente por la gracia de Dios lo recuperan, él toma una decisión que es, bueno, ahora no va a salir todo el pueblo a la guerra, una parte se va a quedar cuidando acá. Entonces cuando eso pasó y volvieron de la guerra y trajeron el botín, los que habían vuelto de la guerra no querían compartir los despojos con los que se habían quedado, como diciendo, nosotros fuimos a la guerra, vos te quedaste. Y David dice, no, van a tener una parte igual que los que nosotros, porque nosotros pudimos ir tranquilos porque ellos se quedaban. Nosotros podemos ir tranquilos a la guerra porque ellos se quedaban cuidando a las familias. Entonces, acá debiera ser lo mismo. En la voluntad de Dios es importante el que hace la tarea de ir y es importante el que hace la tarea de quedarse. Les impusieron las manos en señal de compañerismo, en señal de que los envían, de identificación, y los enviaron y los despidieron. Y dice el versículo 4, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. Otra vez remarca el texto. Orando, ayunando, buscando la guía de Dios y esto. Y esto es importante en las cosas de la congregación y es importante en nuestra vida, cuando vemos que ponen tanta delicadeza en las decisiones que se van a tomar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a comprar? ¿Vamos a vender? ¿Vamos a hacer esto? ¿Vamos a tomar una decisión que nos va a ocupar un tiempo en la semana, en el hogar? ¿Vamos a hacer alguna cosa? ¿Vamos a tomar una decisión? Hay que orar primero. Hay que orar cuando salimos de casa, cuando vamos a comprar al chino, porque nos pueden pisar al cruzar. No hace falta caminar 50 cuadras, nos pueden pisar en la esquina, vamos a orar. Y también vamos a orar por decisiones que traigan cambios, que traigan... Porque dice la Biblia que el hombre piensa que todo camino puede ser de vida, pero su final es camino de muerte. Entonces,
es reconocer que nosotros no sabemos. Decir, Señor, no sé. A mí me parece que está bien, pero Señor, vos sabés todas las cosas. Guíame para saber si es tu voluntad o no. A mí me gusta, quisiera que sí, pero yo no quiero nada que no me quieras dar, como nos enseñan a orar. Es la manera de orar y estar esperando. Y no es un trámite, como nos decía Jorge, ¿no? Muchas veces uno decimos, a mí me gusta así, 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 toma, firma. ¿No es cierto? Entonces no es así, es esperando que Dios tal vez nos tenga que decir, mirá, no. Que nos muestre que no, estar dispuestos a que Dios nos diga que no, ¿no? Eso también nos recuerdan los hermanos cada tanto. La clave de estar dispuesto de antemano, antes de orar, de que Dios tal vez nos diga que no, si nosotros queremos que sí, y que está bien también porque Él sabe todo y nosotros no. Así que bueno, que Dios nos dé la fe, ¿no es cierto? Oremos que Dios nos dé la fe para creer que Él sabe más que nosotros, porque nosotros todos lo decimos, pero después cuando vamos a lo práctico, decimos, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no dependo de Dios? ¿No? Como dice Santiago, ustedes que dicen, mañana vamos a hacer esto, vamos a ir, vamos a comerciar, vamos a volver, vamos a ganar esto y después vamos... No, vos ustedes que decís, si Dios quiere, tenemos que depender de Dios, a ver qué es lo que tenemos que hacer. Y eso es prudente. De David cuando era joven se decía que se conducía prudentemente, se lo veía madurito al chico, bien maduro se lo veía. Y hasta Saúl le tenía como un respeto temeroso. ¿Por qué? Porque se conducía prudentemente y Dios estaba con él. Esa prudencia de querer la voluntad de Dios y no la de uno. Dice versículo 5, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas, tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Evidentemente era una persona que practicaba el ocultismo. ¿Sí? No importa que sea judío, practicaba el ocultismo, no era la magia esa que se compra en la juguetería y la varita y se tuerce, no, esto era ocultismo en serio. Y dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, que era varón prudente y que deseaba oír la palabra de Dios y que le resistía. Ahora, ¿qué cosa, no? Uno dice, esta gente no entra ni deja entrar, porque este Elimás, él no quería recibir a Cristo y tampoco quería que el procónsul lo recibiese. Bueno, hay mucha gente que se le acaba el kiosco si alguien se convierte, ¿no? Como era esa gente de Éfeso que vendía los templillos de Diana. Hay mucha gente que tiene intereses económicos. Y esto tenemos que saber, hermanos, que puede pasar. A nosotros a veces nos da mucha pena, pero la verdad es que puede pasar. Y a nosotros nos pasó con mi esposa, teníamos una conocida que ella estaba estudiando, mi esposa, y era una compañera, y una vez venía a casa y nosotros no teníamos que venir a la reunión y los íbamos a acercar para acá, y estaba ella con el hijo era adolescente. Y nosotros, antes de ir de casa, oramos, y en un montón de otras oportunidades oramos. Y no vamos a dejar de orar porque tenemos visita, porque es nuestra casa. ¿No es cierto? O sea, si estoy en la casa del otro, no le voy a orar al lado para no ofenderlo por ahí por la comida, si no me lo dice, pero en mi casa vamos a orar. Entonces, mira, discúlpame, nosotros vamos a orar antes de salir, pedimos la bendición de Dios. ¿Cómo se puso? Caminaba así inquieta, ¿pero qué van a hacer? Como que si le fuésemos a hacer algo al hijo, ¿no? Y bueno, oramos normalmente, no sé cuánto habrá sido, 20 segundos. Inquieta todo el camino, mal. Y después con el tiempo nos enteramos que se hizo tarotista. Entonces, con eso no tiene ningún drama, ¿no? Con el ocultismo no hay problema. Hay gente que acude a la señora para que le tire las cartas, después ve gente en la casa, ¿no? Hay gente que dice, yo veo gente que camina por mi casa. Y claro, abriste esa puerta, que no es conveniente, porque el mundo espiritual no es mentira, es cierto, al cual Dios nos manda a los hijos de Dios, que nosotros no tenemos que participar en esas cosas, pero del Evangelio se escandalizaba. Bueno, así es esta gente, ¿no? Con el ocultismo no tiene problema, no tiene drama, le arruina la vida. Pero bueno, no saben en qué tropieza, dice la Escritura. Y Pablo no se lo ve muy, que se queda llorando mucho tiempo por esta persona. Uno dice, pobre esta persona, este Elimás. No, le anuncia el Evangelio, no lo quiere recibir, dice, lleno de maldad, le dice la verdad. Y acá Dios hace un milagro a través de Pablo, porque Dios lo deja ciego a este hombre. Un tiempo lo deja ciego. Y con eso confirma varias cosas. Primero, con el milagro, como pasaba en esa época, que no estaba el canon terminado, los milagros, como siempre decimos, en el libro de los Hechos, son una validación de la palabra de Dios. Porque el canon no estaba terminado y uno dice, bueno, por ahí se escuchan muchas cosas, hay muchas enseñanzas, muchos maestros, esta persona que viene a hablar, ¿en nombre de quién habla?
Y Pablo venía en el nombre de Jesús de Nazaret, que es Dios sobre todas las cosas, y acá te lo demuestro. Y lo dejó ciego a este hombre. Y es maravilloso lo que dice al final, porque dice que el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado a la doctrina del Señor. Pasó lo que tenía que pasar. Se maravilló por el milagro, pero no se quedó ahí. No es que se quedó maravillado por el milagro y vino al otro día para que hagan otro, sino que creyó a la doctrina. O sea que el milagro actuó, los milagros y prodigios que sucedían en esa época, como don que estaba vigente y operante en los hijos de Dios, obró para que esta persona crea a la doctrina, es decir, a la Biblia, que crea a las enseñanzas de Jesucristo que las llevaban Bernabé y Pablo. Yo me acordaba de Pedro, ¿no? Pedro, cuando vio el milagro de la pesca milagrosa, dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Pedro creyó, pero a los que habían estado en el milagro de la multiplicación de los panes y peces, a muchos de ellos el Señor les tuvo que decir al otro día: ustedes me siguen porque comieron y se saciaron, no porque creen lo que yo digo. Entonces, el problema no está en el milagro o en la falta de milagro, el problema está en nuestro corazón. ¿Con qué corazón escuchamos al Señor? Es el tema de los terrenos, ¿no? La primera parábola de Mateo 13. El problema no es la semilla, el problema no es el sembrador, el problema es el terreno, es el corazón que tenemos nosotros para escuchar la palabra. Y dice la Escritura en 2 Tesalonicenses, el mismo Pablo dice: por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como ocurrió en ustedes, y para que seamos librados de hombres pervertidores y perversos, o malos y perversos, porque la fe no es de todos. Pero fiel es el Señor, que os afianzará y protegerá del mal. Vemos años más tarde que Pablo está orando para ser librados de este tipo de gente. Yo no sé si acá está hablando en realidad de gente que profesa la fe y que son malos y perversos, como era Alejandro el Calderero. Y bueno, ¿qué hay que hacer con esta gente? Y hay que orar. Uno dice: ¿no te gustaría venir y dejarme ciego unos cuantos? ¿No? Porque, Pablo. Pero bueno, evidentemente o eran tiempos diferentes, eran situaciones diferentes. Por ahí ya era más avanzada. Yo no sé si estuve mirando en lo que dice mi Biblia, hay como 10 años de diferencia entre Hechos y 2 Tesalonicenses aproximadamente, si es que los años que anotan son correctos. Pero o tal vez Pablo ya no hacía esos milagros, como dejó de sanar, porque Pablo dejó de sanar. En las últimas epístolas dice: a fulanito lo dejé enfermo, y en otros lugares dice que él sanaba, tenía el don de sanidad. Tal vez acá dejó de hacer estos prodigios, como acá lo dejó ciego a este hombre. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, orar. Orar para ser librado de hombres malos. Bueno, de que nos hagan daño, sí, porque dice, y también de que nos lleven a nosotros a pecar. Porque el mal engendra mal, y a veces uno, como nuestra carne no es mejor que la de los demás, cuando recibimos el mal lo que tenemos ganas es de devolverlo. Entonces, hay que orar, hermanos, para que cuando nos encontramos gente así, primero entender que no saben distinguir su mano derecha de su mano izquierda, que el diablo está detrás de ellos y que son un instrumento del diablo. Acá le dijo hijo del diablo. El Señor Jesucristo le dijo a los judíos que buscaban matarlo, dice: ustedes son hijos del diablo porque la voluntad de vuestro padre del diablo queréis hacer. Cuando las personas no son de Cristo, son del diablo, aunque no lo reconozcan o no lo sepan, no importa que no lo sepan, son hijos del diablo. Nosotros lo éramos antes de conocer a Cristo. Y tenemos que orar para ser librados del mal que nos quieran hacer, por supuesto, pero también de que eso nos lleve a hacer el mal nosotros. Si ellos nos hacen mal, es doloroso, pero no estorba la bendición de Dios. Si ellos logran, si el diablo logra a través del mal que nos hacen que nosotros pequemos contra Dios, ahí estorbamos la buena mano de Dios, porque Dios no va a bendecir nuestro pecado. Así que tenemos que orar por las dos cosas, para que así sea. Así que, hermanos, recapitulando un poco, tenemos que Dios habla mientras yo sirvo, Dios habla mientras liturgeo, puse yo. Dios habla mientras yo hago lo que tengo que hacer. Si estoy esperando que Dios me responda, si estoy orando, si tengo algún tema que viene de hace tiempo o quiero saber la voluntad de Dios en algo específico,
oramos al Señor y esperamos en Él mientras hacemos lo que entendemos que Dios ya nos dijo que tenemos que hacer. No es un trámite la oración, no es bueno, ya oré. Bueno, para saber si tenés que hacer esto, ponerte de novio, los jóvenes, tenés que cambiar de trabajo, tenés que lo que sea, bueno, oramos 2 veces y después ya voy y hago lo que yo quiero. No, es para conocer la voluntad de Dios, no es para decir, bueno, ya oré y después hacer lo que yo quiero, sino que es para conocer la voluntad de Dios. Puede incluir ayuno, puede ser el ayuno tradicional o puede ser abstenerse de gratificaciones para esperar más en el Señor, ¿sí? ¿Quién es más espiritual? ¿El que sale de misionero o el que se queda? Bueno, es espiritual hacer la voluntad de Dios. Para algunos será salir, para otros será quedarse. Lo que es espiritual es estar en la voluntad de Dios, que se conoce como habíamos dicho recién. Otra cosa que yo notaba para mí es, en estas personas que leíamos recién, es qué falta de protagonismo que tienen. Qué falta de protagonismo. Alguna vez uno dijo, bueno, Hechos de los Apóstoles, y otro decía, no, es Hechos del Espíritu Santo. Es Hechos de Dios a través de sus siervos, que lo que quieren es hacer su voluntad. Acá no hay, de parte de Pablo ni de Bernabé, ninguna pregunta del tipo, ¿y a mí dónde me ponen? ¿Y para mí qué hay? Cuando se va a hacer algo, se va, y bueno, ¿y yo qué? No hay ningún tipo de esa pregunta. Más bien uno lo que ve implícitamente en todo esto es, bueno, ¿en qué puedo ayudar? Acá estoy. ¿Qué hace falta? ¿No? Porque ellos estaban esperando que Dios les diga lo que tenía que hacer falta. Bueno, ustedes 2 van a ir para allá, ustedes 3 se van a quedar acá. Qué bendición, que nosotros podamos entender que el protagonista es Dios y que nosotros vamos a ser bendecidos siempre que estemos alrededor de sus intereses, no preguntando, ¿y a mí dónde me ponen? ¿O para mí qué hay? La mejor forma de que a nosotros nos vaya bien es poniendo primero al Señor, ¿no? Es la mejor forma. Y no es de todos la fe. Hay que entender que hay gente que no quiere al Señor y no lo quiere. Bueno, Pablo anunció y siguió adelante. No se quedó ahí llorándolo a Elimás. Obviamente lo intentó, yo supongo que le habrá hablado, anunció el Evangelio igual que los demás, escucharon igual que Elimás. Bueno, y él les resistía. Bueno, seguimos adelante y oramos al Señor para ser librado de hombres malos, de que nos hagan daño y de que nos hagan pecar y así ofender al Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos.